Bueno, vamos a dar inicio entonces. Em, para los que no me conocen, yo soy Pablo Jiménez, ¿verdad? Yo soy eh, bueno, de carrera base, tengo un bachillerato en química industrial, ¿verdad? Y además me especialicé, tengo un doctorado en ingeniería de biosistemas, ¿verdad? Ya llevo trabajando con la UNED unos como 3 años, tal vez. Y, y bueno, en general en la educación superior pública, como unos 12 años más o menos. Este, vamos a ver, a iniciar con la orientación, ¿verdad? No sé si tuvieron chance de entrar. Este cuatrimestre, pues hubo unos cambios, ¿verdad? En el Aprende U y nos dieron acceso un poquito tarde, ¿verdad? Por eso yo les envié también el correo de bienvenida un poquito tarde, porque a mí me gusta enviárselos a través de acá, de la plataforma, ¿verdad? Y dado que no teníamos acceso, pues se los envié hasta el lunes, pero se los envié por ambas rutas, ¿verdad? Yo creo que, bueno, obviamente los que están aquí se lo recibieron, ¿verdad? Pero creo que ahí dentro de lo que ustedes conocen, ¿verdad? Se dieron por enterados. Este, semejante a otros años, ¿verdad? Eh, el curso, bueno, la parte de contenidos la seguimos manteniendo, ¿verdad? Esto se actualizó un poco, ¿verdad? Ustedes saben que el curso antiguamente se llamaba Química 3 y tenía algunos contenidos un poco más desactualizados como parte de los procesos de actualización de las carreras y demás. Se le cambió el nombre al curso y también se actualizaron un poco los contenidos, ¿verdad? Pero ya llevamos dándolo de esta manera por lo menos un año y medio. Eh, la evaluación de este Profe, cuatrimestre, dis- ajá, una consultita, nada más. A todos los compañeros, buenas noches. Yo estoy repitiendo el curso del tercer cuatrimestre del año pasado. Mi consulta es a los compañeros. Ya les llegó el usuario y la clave para entrar a la plataforma AprendeU o EducaU. Es que a mí no me ha llegado. Yo estoy revisando mi correo estudiante y a mí no me ha llegado. Yo quisiera saber si a los compañeros ya les han llegado el usuario y la vamos a ver. clave, y fuese así para yo hacer mañana la debida consulta. Hola, Eddie. Sí, a mí Ujú. sí me llegó desde el primer día, desde el lunes creo, sí. Ah, ok. Sí, Una correcto, preguntita. compañero. Ese usuario, el que lo manda es la carrera de educación. Yo creo que es como un correo automático. A mí me llegó como un correo, eh, no recuerdo cuál era el título que tenía el correo. Sí, Yo de hecho, creo, es como un correo automático que la misma universidad le manda a uno. Ah, ok, sí. Es porque sí, a mí no me ha llegado. A mí ese usuario y esa clave no me han llegado. Me llegó la invitación suya, profe, a estas reuniones, pero sí, lo del usuario y la clave no. Ahí sí ¿con quién tengo que hablar? No sabes, profe. vamos a ver, el correo que lo envió dice Campus Virtual UNED. Inscripción lms@uned.ac.cr. Pero me parece que en la parte de afuera de la plataforma había un correo de contacto también que decía algo así como que si uno tenía problemas. Vamos a ver, el principal.
No, creo que podría ser a ese. Otra cosa que podías probar, porque, digamos, yo le cuento lo que a mí me pasó. Yo recibí el correo y puse las credenciales que me mandaron y no me dio acceso. Este, entonces lo que hice fue darle que olvidé mi contraseña. Y si previamente tenías registrado un correo de, de estos ¿verdad? Personal de soporte, ahí me envió una contraseña que ya esa sí me funcionó, ¿verdad? Entonces es algo que podrías probar también. Y si no, sí, aquí la dirección de la que enviaron eso decía inscripción LMS arroba unet.ac.cr. ¿Me lo podrías repetir, profe, ese último correo, por favor? Inscripción LMS Ajá, sí. arroba unet.ac.cr. LM, LMS, ok. Inscripción todo en lms@unet.ac.cr. Inscripción lms@unet.ac.cr. correcto. Vamos a ver si lo puedo poner acá en el chat. Ok, ok. Entonces sí, más bien muchas gracias porque voy a hacer la consulta. Ujú. Buenas Ujú. noches, con permiso. Compañero, sí, como el profesor le comentó, la manera más rápida es que lo intente así. Usted ingresa a la plataforma AprendeU, digita la cédula, aunque tenga, digamos, el usuario y contraseña guardado, tiene que digitarlo manualmente. Luego le dan olvidar contraseña y le va a llegar una contraseña temporal al correo. Ahí nada más la cambia y ya le va a habilitar la plataforma nueva, digamos, las actualizadas. Sí, a mí me funcionó de esa forma. La que me enviaron, de hecho, Ah, no me funcionó. compañera, ok. Compañera, ¿me podrías repetir ese último? Ingreso a AprendeU y digito manualmente todo lo mío, cédula y clave. No solo la cédula y le dan olvidó contraseña o pone la Ah, contraseña que se acordaba y le dice que no es la correcta, entonces le da olvidó contraseña y automáticamente le va a generar la contraseña temporal y se la envían al correo. Cuando ya le llega, otra vez, la tiene que escribir manualmente, sí, copiar y pegar no está funcionando, tiene que digitar todo manualmente y ya le va, digamos, cuando le va a dar la opción de escribir contraseña actual, que va a ser la que le enviaron al correo, la temporal, va a tener que crear ujú. la nueva, copiarlo otra vez abajo, igual manualmente todo, y ya, si cumple con los caracteres que le solicitan, ya le va a poder hacer el usuario usando las nuevas plataformas. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Bueno, ahora sí, profe, ya. Ujú. Gracias a ustedes. No sé si hay algún asuntillo por ahí más que tengan duda, ¿verdad? Este, si este cambio, pues lo hicieron un poquito ¿verdad? Casi al inicio del cuatrimestre. Pero bueno, la plataforma sí está un poquito más bonita. Me parece que sí hubo ahí algo de mejora. De Vamos a hecho, ver. creo que está como un poco más ordenada y todo. Sí, vamos a ver. No logré entrar a aquí estaba. Ok, ¿verdad? Entonces, en el curso de química orgánica estábamos en la parte de la orientación, ¿verdad? Entonces, les decía que la evaluación es semejante a la que se ha venido manejando en los últimos años, que son tres evaluaciones extensas, ¿verdad? Eh, Ustedes recordarán que esto tiene una implicación, sobre todo, tal vez si alguno lo llevó muchos años atrás, ¿verdad? Antes se hacían dos evaluaciones que al tener un menor valor les permitían, eh, o al contrario, digamos, un mayor valor individual les permitían la posibilidad de tener una reposición. Pero cuando se dio el cambio a las tres evaluaciones extensas y esta forma en la que lo venimos haciendo, que la verdad es un poco más cómoda, es un poco menos cargada,
ya esa posibilidad, digamos, respecto al, respecto a la, a la posibilidad de la reposición desapareció, ¿verdad? O sea, ya no hay reposición porque según el reglamento, este, las pruebas tienen que valer un porcentaje más alto, ¿verdad? Ok, la otra cosa que tenemos son la parte de las tareas, que igualmente son dos tareas. Tenemos una prueba oral, que esa la programaremos despuesito del primer examen, ¿verdad? Igualmente yo les enviaré por ahí un link en el que ustedes se anotan en algunos horarios. Eh, la pueden hacer, normalmente la hemos venido haciendo de manera grupal, que sean dos o tres los que se conectan de manera simultánea, ¿verdad? Y también tenemos la parte de las pruebas cortas que están ahí en la plataforma. A veces algunas de las pruebas cortas, digamos, muchas son de autocalificación. Si de casualidad algo no fuese de autocalificación y les queda pendiente, no duden en escribirme para revisar ahí si hay algo que si falta calificar o revisar de manera manual. Ok. em, ¿Han hecho evaluaciones orales? ¿Les es familiar esa parte? Sí, ya hemos realizado. Básicamente, por lo menos en los cursos de química, se viene haciendo en todos, ¿verdad? Sería como que alguien lo hubiese hecho hace ya muchos periodos para que no hubiese, digamos, realizado la prueba oral, ¿verdad? Pero entonces, bueno, esa parte todo bien. Em, Pero, es que yo tengo una duda con lo que es respectivo a los exámenes, ajá, bueno, las pruebas extensas. ajá, Es que, digamos, en lo que es la orientación, dice que se ve el tema uno y 2, pongámoslo así, del libro, sí, pero estaba viendo en plataformas, bueno, si no me equivoco, no estoy mal, que decía que era el tema uno y el tema uno y 2 de un folleto que nos mandaron. ajá. Eso era lo que yo les estaba explicando hace un tiempo. Vean, este libro, el libro, digamos, es el que debería de ser el complementario, más bien. El material complementario es que el que es como el libro, por decirlo de alguna forma. Es decir, el libro cubre los temas, hace una introducción a los temas, pero la hace de una manera muy básica, ¿verdad? Por esa razón generamos este otro material, que ese otro material explica con mucho más detalle los temas, ¿verdad? Entonces, digamos, revisen con más detalle el material que el libro, ¿verdad? El material complementario que está aquí en la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, esto que habla de los capítulos uno, 2, 3 y 4. Vamos a ver. Acá ustedes ven el material, ¿verdad? El capítulo uno es este de los aspectos introductorios, ¿verdad? El capítulo 2 es el de los alcanos y los cicloalcanos. Aquí lo pueden ver, que está explicado con un poco más de detalle, algunos ejercicios finales y demás. El capítulo 3 que es el de estereoquímica. Esto, por ejemplo, en el libro, en el otro libro, del todo no se ve la parte de estereoquímica, ¿verdad? Y que es un tema que es relativamente importante para entender la parte de la bioquímica, ¿verdad? Que es un curso posterior. Y en el capítulo 4 la parte de aloalcanos, que en el otro libro es como el capítulo 2. Pero igualmente el otro libro lo ve de una manera como muy, muy, muy resumida, ¿verdad? Entonces acá en el material se cubre eh,
un poco mejor. Yo les decía que la idea es dar el libro de baja en algún momento. Lo que pasa es que hay ahí alguna parte como de propiedades físicas y demás que todavía nos ha faltado incluirlo ya como para definitivamente dar de baja el libro, pero esa ha sido un poco la idea. Em, ¿Sí te quedó claro? ¿No hice más enredo? No. Sí, profesor, quedó claro. El libro grande que nos dieron impreso viene siendo, digamos, mejormente usado como el complementario, ya que el complementario que nos enviaron o está en la plataforma de manera digital es el que tiene, digamos, el plato fuerte. Exactamente, exactamente. Es una buena manera de decirlo. Ok, regresando un poquito entonces a este no era, a la parte de la orientación del curso, ¿verdad? Era lo que hablábamos, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito sobre los primeros dos capítulos y quisiera que vean que para la próxima semana está ya la entrega de la tarea uno, ¿verdad? Para que eso no se les vaya a pasar, ¿verdad? Después tenemos otra tutoría, que también tenemos la prueba corta, en la cual hay un ensayo de ejercicios, ¿verdad? Y después tenemos la parte de la prueba extensa, ¿verdad? Para la prueba extensa, como hemos dicho otras veces, se les va a pedir este cuatrimestre, además de conectarse em, por medio de la plataforma, tienen que conectarse al link de Zoom, ¿verdad? Eh, y tener la cámara encendida, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en la prueba están todas las cosas, ¿verdad? Tienen que mostrar una identificación. em, Puede ser que se les solicite en algún momento también indicar en qué lugar están, ¿verdad? Realizando la prueba. Y por supuesto no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ese día nos conectaremos de manera sincrónica. Les quería mencionar la tarea porque eh, ya sale para pronto, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden verla. Em, Vienen algunos videotutorías sobre algunos de los temas que vamos a comenzar a ver y habla de utilizar un programa en el cual ustedes pueden hacer un modelaje de este tipo, de un par de moléculas, ¿verdad? Em, ahora acá de que se puede utilizar alguno de los dibujadores, ¿verdad? Como ChemDraw, ChemSketch, para dibujar las moléculas. ¿Ustedes tienen idea qué es eso, o cómo se usa, o lo han visto alguna vez? No, profe, yo sinceramente hasta ahora lo escucho, nunca lo he usado. Ok, vamos a ver cuál de los dos tengo instalado en esta computadora. Creo que los tengo los dos, pero creo que el que sale por default es ChemDraw. Ese que dice ChemSketch, ese es el que es gratuito, ¿verdad? El ChemDraw, em, ese es de licencia, ¿verdad? Ahí en el, a veces tal vez alguien lo puede encontrar en el bajo mundo del internet, pero realmente ese se supone que uno debe pagar una licencia. Pero el otro no, el ChemSketch, ese sí es gratuito. ¿Por qué no me enseña la ventana del ChemDraw? Vamos a ver qué pasó. Acá está. ¿Verdad? Este es que está cargando. Ahí lo pueden ustedes ver, ¿verdad?
Este es el ChemDraw. Entonces, por ejemplo, él tiene aquí herramientas en las que me permite dibujar moléculas. Por ejemplo, aquí hay una cadena de 12 carbonos. No sé si entienden un poquito qué es, pero ya vamos a verlo un poquito con más detalle, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le estoy dibujando un enlace triple. Eh, Aquí estoy dibujando otro tipo de estructura, ¿verdad? Yo puedo poner, no sé, que esto reacciona con algún compuesto. Por ejemplo, pongo aquí texto, entonces le digo, esto reacciona con, no sé, HBr. Ahí pongo una flecha indicando que va la reacción y pongo del otro lado el producto, por ejemplo, ¿verdad? Más pongamos el producto. Voy a correr esto. Ya yo puedo copiar esa cadena, le doy copiar, pegar. Y acá, cuando eso reacciona, yo sé que ustedes no lo han visto, pero eh, lo que ocurre, por supuesto me está mostrando un error porque hay un montón de enlaces en ese cajón, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay un bromo acá y un bromo allá, ¿verdad? A propósito, este tipo de estructuras lineoangulares les son conocidas, las han visto en algún curso o les es totalmente atípico, les es totalmente nuevo este tipo de estructura. Para mí es totalmente nuevo. Vamos a ver si la podemos convertir a una luz aquí. Si tenemos herramienta. Bien. Bueno, básicamente las moléculas de carbono em, cuando tienen no tienen carga, forman 4 enlaces, los átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, en la química orgánica son muy comunes. Voy a ver si está el ChemSketch, que sí me permite hacer esta otra parte. Son muy comunes em, los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, los hidrógenos suelen ser muchos. Esas estructuras lineoangulares lo que hacen es suponer que todos los enlaces que no están indicados para completar 4 son con hidrógeno, ¿verdad? Y que en cada vértice tenemos un carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a abrir el otro dibujador para explicárselos un poquito mejor, ¿verdad? Este es el otro, el ChemSketch. Funcionan de manera muy semejante. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí una molécula de 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos. Yo asumo que en cada vértice hay un carbono y si ustedes ven, cuando pongo el cursor, me indica, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene solo un enlace. Para completar 4 faltan 3, entonces son 3 hidrógenos, ¿verdad? Esto se le llama estructura lineangular y es una de las estructuras que se utilizan para representar compuestos orgánicos. Vamos a ver si la puedo convertir en otra. Ya, la computadora no me responde. No pude. Pero bueno, esa es un poquito la idea. Entonces, eso respecto a la tarea. Este programa, el ChemSketch, lo buscan con ese nombre. Ahí en Google aparece la página, ¿verdad? Es algo así como ACD Labs. Ese se descarga y se utiliza de manera gratuita. Hay tutoriales ahí en internet. El programa no es difícil de usar, es nada más travesearlo un poquito, ¿verdad?
Les da las opciones de dibujar las moléculas. Entonces, en ese sentido, lo que dice ahí es que la tarea le solicita generar las estructuras utilizando un dibujador y no copiando imágenes de internet, ¿verdad? Si copian imágenes de internet de las estructuras, eso eventualmente se castigaría. Ok, entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es la química orgánica? ¿Verdad? Que es la materia del curso. Les pregunto si pueden ver mi pizarra. Ok, ¿están viendo la pizarra? ¿O no la están viendo? Sí, profesor. Ah, ok, mire, hasta me salen los nombres de ustedes. O sea, que ustedes pueden dibujar aquí también. Por ahí los veo marcando cosas en la pizarra. Ok, la química orgánica, uno la conoce como la química de los compuestos del carbono. Este, aunque, em, digamos, no necesariamente todos los compuestos de carbono se consideran orgánicos, em, ni los compuestos orgánicos tienen solo carbono, ¿verdad? Este, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad? El dióxido de carbono, que es una molécula que tiene un estado de oxidación +4, ¿verdad? Porque el carbono tiene montones de estados de oxidación, ¿verdad? Va desde -4 hasta +4. -4, -3, -2, -1, 0, 1, +1, +2, +3, +4. ¿Verdad? Esta molécula se considera una molécula inorgánica. Y algunos, em, algunos como el carbonato, ¿verdad? Que forma sales que se encuentran más en compuestos minerales, este, ¿cómo se llama? También se consideran compuestos inorgánicos. Ahora, no es muy importante cuál compuesto, por lo menos no les vamos a preguntar realmente, ¿este compuesto es orgánico o es inorgánico? Eso no tiene mayor importancia. De hecho, em, estudiaremos algunos compuestos que son de naturaleza inorgánica, ¿verdad? Y que se utilizan para hacer reacciones sobre compuestos orgánicos. El asunto es un poco más que la química orgánica se centra en el carbono. ¿Por qué el carbono? Porque el carbono tiene eh, propiedades muy particulares, ¿verdad? Los compuestos, todas las biomoléculas están centradas en compuestos de carbono, pues, o tienen por lo menos una estructura base de compuestos de carbono. Qué vacilón, como se ve el cursor de ustedes moviéndose por la pizarra. Em, Dicho esto, normalmente la química orgánica se comienza estudiando desde los compuestos de carbono más sencillos de todos, que son los alcanos. Em, los alcanos pertenecen a un grupo de compuestos que se llaman eh, hidrocarburos, ¿verdad? Este, ¿qué son los hidrocarburos? ¿Alguno de ustedes eh, ahí que comente para no hablar yo solo toda la noche? ¿A qué le suena?
A los derivados del petróleo. Al agua de la zona norte de San José. Básicamente, Y ahí no, los hidrocarburos son, ajá, ¿verdad? Digo, profe, hidrocarburos, elementos que contienen carbono e hidrógeno. Sí, como los combustibles, los derivados del petróleo, por ejemplo. ujú, sí, exactamente. Precisamente sí, las fuentes normalmente son fuentes fósiles, digamos, aunque son compuestos que vienen de la vida, porque no existiría el petróleo, digamos, si no hubo vida antes. Em, ok, preguntan acá cuál es la herramienta que se puede utilizar gratuitamente. Vamos a ponerla aquí en el chat. El Game Sketch. Aunque vienen de la vida, em, son, ¿verdad? Compuestos que pasaron por un proceso de fosilización en el cual probablemente fueron perdiendo todos los otros átomos, ¿verdad? Y en general se han vuelto compuestos que son eh, solo de carbono e hidrógeno, como ustedes bien apuntaban. Em, entre los hidrocarburos, también, digamos, a ellos se les conoce como parafinas. ¿Por qué parafinas? Porque parafina es como algo que es poco afín a lo demás. Ustedes encontrarán a lo largo de este curso que los compuestos orgánicos tienen un montón de reacciones, pero los alcanos casi no tienen reacciones. De hecho, tienen dos, ¿verdad? Una que se llama halogenación eh, por radicales libres y la otra que es la combustión, que es básicamente quemarlos, que es la que se utiliza para hacer gasolinas. Entonces, vamos a ver cómo se limpia esta pizarra. Profe, una consulta. Ajá. ¿De dónde podría ver la grabación de la tutoría? Es que el internet está muy malo y no puedo ver la pantalla que comparte y hay partes que no le entiendo. Una pregunta, ¿ese es el caso de todos? ¿O es que me pregunto, porque aquí un par de veces me salió la alerta de que la conexión estaba inestable? Entonces me pregunto si es el internet de acá o el de allá. Em, Yo puedo visualizarla. ok. Profe, em, seguro es por la zona donde yo vivo, el internet es muy malo. yo los pongo en un canal de YouTube. El link no lo he subido, ¿verdad? Se me olvidó subirlo al documento que les envié, pero yo les mando por correo el link del canal. Y yo lo que hago es que terminada la clase pasan ahí unas horas mientras el video se genera y se sube y demás, y yo se los dejo en el canal de YouTube ahí para que lo vean de de forma pública. Ok, para, digamos, mañana estaría el video en la plataforma. Bueno, Sí, ahí en YouTube. sí, para Ok, mañana. está bien, entonces para verlo mañana. Ujú, Ok, gracias. con gusto. Entonces decíamos que los compuestos, dentro de los hidrocarburos tenemos unos compuestos que se llaman los alcanos. Los alcanos son los compuestos más sencillitos de carbono, ¿verdad? Por ejemplo, el que tiene un solo carbono, ¿verdad? Que tendría 4 hidrógenos. El que tiene 2 carbonos, ¿verdad? Que tendría 6 hidrógenos. El que tiene 3 carbonos, perdón. El que tiene 3 carbonos, ¿verdad? Que tendría unos em, sí, 8 hidrógenos, ¿verdad? El que tiene 4, que tendría unos 10 hidrógenos, ¿verdad? Y entonces, originalmente, a estos compuestos les Profe, venían. perdón que le interrumpa, usted está escribiendo, es que no veo.
dónde está escribiendo, me quedé ahí en lo que escribió primero y no lo encuentro en la pizarra. Ah, es que un segregado. A ustedes les aparecen unas páginas al lado o no les salen. Ah, A sí, mí ya veo. solo me aparece lo de los carbonos, nada más como los dibujos. Ajá, sí, eso es lo mismo que me parece a mí. Profe, sí, ahí están las páginas, ya yo las vi. Ok, Sí, sí, ya las encontré. ahí ya le salió la segunda. Sí, ya. Y ahora los veo todos por aquí. Ok, entonces, ¿qué va si no es que tienen los cursores de ustedes? Originalmente les ponían un nombre según cada compuesto, ¿verdad? Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que el compuesto de un carbono em, le iban a llamar metano, ¿verdad? Básicamente es como se hacía en biología, ¿verdad? Que a cada especie se le pone un nombre, ¿verdad? A alguien se le ocurrió que el de un carbono le iban a llamar metano, que el de dos carbonos le iban a llamar etano, que el de tres carbonos le iban a llamar propano, ¿verdad? Y que el de cuatro carbonos le iban a llamar butano. Entonces después, conforme este asunto se iba poniendo más complejo, ¿verdad? Porque comenzaban a estudiar los hidrocarburos y comenzaban a salir montones de compuestos, la gente decía, si le ponemos un nombre a cada compuesto, pues esto va a ser una locura, ¿verdad? Em, entonces, ahí la IUPAC se puso de acuerdo y a partir de cinco carbonos le comenzó a poner un nombre, ¿verdad? Digamos, ya el de cinco carbonos y el de seis carbonos, se empezó a utilizar el prefijo del número, ¿verdad? A partir de cinco carbonos. Entonces, el de cinco carbonos se llama pentano, ¿verdad? Y el de seis carbonos se llama hexano, el de siete heptano, el de ocho octano, el de nueve nonano, el de diez decano, el de 11 un decano, el de 12 un duodecano, etcétera, ¿verdad? Este, se mantuvo la raíz de los primeros cuatro, ¿verdad? Porque, ¿verdad? En realidad el butano debería llamarse tetrano y el propano debería llamarse triano, ¿verdad? Algo así, el etano debería llamarse diano, pero de esos cuatro primeros se mantuvo como esa raíz histórica. Ahora bien, conforme aumentó un poco el entendimiento de las moléculas, la gente se dio cuenta que en realidad compuestos con estructura C4H10 podían separar dos que tenían propiedades diferentes, ¿verdad? Hervían a diferente temperatura, se congelaban a diferente temperatura, tenían diferente densidad, eran dos moléculas diferentes, que las dos tenían esa estructura C4H10, ¿verdad? Entonces, se dieron cuenta que lo que cambiaba era la forma en la que estaban enlazados, ¿verdad? Hay uno que era de esta forma. Mira, ya alguien está rayando por ahí y todo. Qué buena nota. Está interesante esto, porque podríamos hacer. Lo malo siempre es la conexión, ¿verdad? Qué tan estable sea la conexión, pero podrían hasta ustedes resolver problemas acá. ¿Verdad? Que en estructura de Lewis sería así. Y hay otro en el cual tendríamos los carbonos enlazados de esta forma. ¿Verdad? Ustedes pueden ver aquí que cuando uno dibuja todos los hidrógenos se hace un motete que cuesta entender un poquito, ¿verdad? Por esa razón se hizo la estructura de esqueleto en la cual en lugar de representar este montón de cosas, yo represento solamente el esqueleto de carbonos, ¿verdad? Entonces vamos a borrar un poquito esto y vamos a representarlo en ese otro tipo de estructura, ¿verdad? En la cual yo tengo
Eh, Perdón, es que todavía esta pizarra del Zoom es un poquito diferente a la que yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí lo hice de 5 carbonos, ¿verdad? Y es 1, 2, 3 y 4. Y el otro es de esta manera. 1, 2, 3 y 4. A esos compuestos se les llamó isómeros, ¿verdad? Isómeros. Isómeros significa compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura. ¿Verdad? Que ustedes la pueden observar acá. Tienen diferentes estructuras. Isómeros. Y de aquí surgió lo que llamamos la nomenclatura común. La nomenclatura común le asignó a este compuesto de 4 carbonos el nombre de N-butano, ¿verdad? Y a este otro, el compuesto de isobutano, ¿verdad? Iso como de isómero del butano, ¿verdad? Ahora bien, conforme aumentaba el número de carbonos y demás, teníamos cada vez más isómeros y más isómeros y más isómeros, ¿verdad? Y entonces, cuando, cuando se había intentado ponerle nombre sistemático, ¿verdad? Y decir que íbamos a usar el prefijo, de ahí se dieron cuenta que si la nomenclatura se seguía haciendo de esta manera, no iba a ser sistemática, íbamos a tener el mismo problema. Le íbamos a tener que inventar un nombre a cada compuesto, ¿verdad? Y entonces, ahí nace la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? ¿Qué es la nomenclatura IUPAC? Bien, vamos a ver. Ok, aquí lo borramos. En la nomenclatura IUPAC ya no le vamos a poner el nombre según el total número de carbonos, como en la nomenclatura común, sino que el número se le va a poner con unas reglas que parten de definir cuál es una cadena principal y cuál es una cadena secundaria. Por ejemplo, en el caso de estos dos compuestos que estábamos viendo, ¿verdad? El N-butano y el isobutano de la nomenclatura común, la IUPAC dice, vamos a definir la cadena de carbonos más grande y esa le va a dar el nombre principal al compuesto. ¿Verdad que en este caso, entonces ya no sería N-butano, sino que sería solamente butano? ¿Verdad? Y en el segundo caso, ya no sería isobutano, sino que si yo veo la cadena lineal más larga, es de 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, la raíz del nombre ya no va a ser butano, sino que va a ser propano, porque es de 3 carbonos, ¿verdad? Propano. Pero además, este compuesto tiene algo que se sale de esa cadena principal. A eso que se sale de la cadena principal le llamamos sustituyentes, ¿verdad? Los sustituyentes se nombran cuando son alcanos, ¿verdad? Cuando son compuestos solamente de carbono, se nombran utilizando las mismas reglas que para la cadena principal, pero en lugar de tener la terminación ano, tienen la terminación il, ¿verdad? En lugar de ano, terminan en il, ¿verdad? Es decir, ya no es metano, sino metil, ya no es etano, sino etil, ya no es propano, sino propil, ya no es butano, sino butil, ya no es pentano, sino pentil, etcétera. ¿Qué esta semana aquí? Entonces, por ejemplo, en este compuesto que tenemos acá, hay un sustituyente, un único sustituyente, que es de un carbono.
¿verdad? Entonces ese se llama metil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos casos en los cuales ese sustituyente podría estar en diferentes posiciones. Entonces, para evitar esa confusión, hay que numerar la cadena. ¿Y cómo se numera? Bueno, en este caso da lo mismo numerarla de cualquier lado, ¿verdad? 1, 2 y 3. Pero se numera si hay un sustituyente del extremo en el que esté más cerca. Por ejemplo, si yo la numero aquí 1, 2, 3 o del otro lado 1, 2, 3, es exactamente lo mismo. Pero puede que haya otro caso en el cual no lo sea así. Entonces, una vez que yo numero la cadena principal, pongo antes del sustituyente el número donde él se está ubicado, ¿verdad? 2 guión, ¿verdad? No hay ningún espacio, es 2 guión metil, ¿verdad? Los números se separan de las letras por guiones, solamente, salvo unas excepciones que veremos más adelante en el curso. Esto es importante, ¿por qué? Porque el sistema reconoce eso en los exámenes, ¿verdad? Si ustedes dejan espacios, él les reconoce el nombre como malo, ¿verdad? Es importante eso. No llevan espacios, ¿verdad? Números, número, guión, letras, ¿verdad? 2-metilpropano. Entre metil y propano no hay espacios. 2-metilpropano, ¿verdad? Es un solo número. Ok, ahora, cuando tenemos compuestos que son un poquito más complejos, em, ¿alguien por ahí quería decir algo o algo así? Nada más se les quedó el micrófono abierto. Cuando tenemos compuestos que son un poquito más complejos, las reglas se pueden comenzar a tornar un poquito más complejas. Eh, ya, bueno, ya hay un compuesto por aquí que tal vez tiene eh, algo así, ¿verdad? Para empezar. Entonces, yo tengo que pensar en cuál es la cadena de carbonos más larga, ¿verdad? Entonces, yo podría, por ejemplo, decir, qué sé yo, hago una cadena que venga así, ¿verdad? Entonces, tendría que contar los carbonos. Ustedes ahí ven mi cursor, el lapicito, o mi nombre, no sé. Sí, profesor. Ok, por ejemplo, yo aquí diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Obviamente si yo empiezo de por aquí o de por aquí, va a ser más corta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo empiezo, por ejemplo, acá? ¿Verdad? Yo diría que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas dos están empatadas. Entonces, ¿cuál gana? Hay que irse a ver el número de sustituyentes, ¿verdad? Si yo tengo la verde tendría 1, 2 y 3 sustituyentes. Y si me voy por la azul tendría 1, 2 y 3 sustituyentes. En este caso es exactamente igual y los sustituyentes son los mismos, ¿verdad? Entonces da igual numerarla de un lado por el otro. Si una de las cadenas, vamos a ver, la primera regla es buscar la cadena más larga, ¿verdad? Si por ejemplo una es 7 carbonos y la otra es 8, me voy por la que es 8. En este caso las más largas, las dos tienen 7. Entonces, si estoy empatado, ¿qué es lo segundo que veo? Lo segundo que tengo que ver es si hay una que tenga más sustituyentes que la otra. Si hay una que tiene más sustituyentes, me voy por esa, ¿verdad? Eh, si son totalmente iguales, pues da lo mismo por cualquiera de las dos y el nombre de hecho va a ser exactamente igual. Ok, entonces, voy a dejar la azul.
Y voy a señalar acá en como naranjita, los sustituyentes. Acá tengo un sustituyente, acá tengo otro sustituyente y acá tengo otro sustituyente. Tengo 3 sustituyentes, ¿verdad? Me toca numerar la cadena, ¿verdad? Entonces, yo les decía, si ustedes tienen un sustituyente, se numera por el extremo que está más cerca, ¿verdad? Para explicarlo, eh, digamos, ¿qué pasó? Por ejemplo, en un caso como este que está aquí, ¿verdad? Si yo numero por este extremo sería 1, 2, ¿verdad? Y si numero por este extremo sería 1, 2, 3, ¿verdad? Cuando me voy a este caso, que tengo más de un sustituyente, ¿qué dice la regla? Que hay que ponerles números. Entonces vamos a ver, si yo comienzo numerando por este lado, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? ¿Dónde estarían ubicados los sustituyentes? Este de aquí estaría ubicado en 3, este de aquí estaría ubicado en 4 y este de aquí estaría ubicado en 5, ¿verdad? Entonces en el verde serían 3, 4 y 5. ¿Qué pasa si yo lo numero en la dirección opuesta? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Los sustituyentes seguirían estando ubicados, este en 3, este en 4 y este en 5. 3, 4 y 5. Si la suma de estos números me diera un número más bajo, en un caso, ya esa es la regla de desempate y ya me indica por qué lado numero, ¿verdad? Es decir, em, para poner otro ejemplo más pequeñito, ¿verdad? Si yo tengo una molécula como esta, ¿verdad? Yo tengo esta cadena principal, ¿verdad? Los sustituyentes, si yo lo numero de este extremo, serían 1, 1 y 2. Pero si lo numero del otro lado sería 1, 2 y 2, ¿verdad? 1, 1 y 2 me suma 4, 1, 2 y 2 me suma 5. Entonces lo numero por el extremo que me daría 1, 1 y 2. Pero otra vez, en este ejemplo que estamos viendo aquí, el grande, estoy empatado, ¿verdad? Son 3, 4 y 5 y 3, 4 y 5, ¿verdad? No, entonces todavía no sé por cuál extremo numerar. ¿Es igual? No, no es igual. ¿Por qué? Porque en este caso, en el que está marcado en verde, lo que está de primero es un grupo metil y en este otro caso es un grupo etil, ¿verdad? Un grupo de 2 carbonos. Entonces no es igual numerarla de un lado que del otro. Entonces, en este caso, ¿cómo se desempata? Se desempata por aquella que alfabéticamente aparezca primero. En este caso es la E del etil, ¿verdad? Este grupo se llama etil. Vamos a escribirlo con un color más bonito. ¿Verdad? Este grupo se llama etil y este grupo se llama metil. Alfabéticamente la E está antes que la M. Entonces, el orden correcto es el que está en azul, ¿verdad? Entonces vamos a quitar. Ay, ay, ay. ¿Cómo deshago eso? Bueno, ya la dibujo otra vez. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el orden correcto, el que estaba en azul. Voy a volverlo a marcar por aquí. Vamos a ponerlo en azul. Esa es la cadena principal. Y esa que está ahí en azulito. Ok. Y tenemos 3 sustituyentes. Ustedes recuerdan que en el ejemplo anterior les decía
el nombre de la cadena principal se deja para el final y se inicia por los sustituyentes. Tengo 3 sustituyentes, ¿verdad? 2 que se llaman metil y uno que se llama etil. Alfabéticamente va primero etil y después metil, ¿verdad? Y entonces, como les decía en el ejemplo anterior, se pone el número de la posición donde está. El etil está en la cadena principal en 3. Entonces es 3 etil guión, el otro sustituyente es metil, ¿verdad? Pero no tenemos solo un metil en este caso, sino que tenemos 2. Entonces, tengo que poner los números donde están ambos. En este caso es 4,5 guión. Pero además no es solo un metil, sino que son 2 grupos metil. Entonces no escribo metil, sino dimetil, ¿verdad? Se agrega el prefijo. Si fueran 3 sería trimetil, si fueran 4 sería tetrametil, etc. ¿Verdad? Y termino por el nombre que le da la cadena principal, que es heptano. Heptano. ¿Verdad? En este nombre no hay espacios. El nombre es corrido. Los números, como les decía, se separan de las letras por guión solamente. ¿Alguna duda con esto? No todos son repitentes, ¿verdad? Yo creo que no. Regálenme nada más un segundito y ya vemos otro ejemplo. Pero sí me van captando la idea. Sí, Sí, profesor. Profe, Dime. una pregunta. Yo no sé si pueden tal vez los demás cerrar los micrófonos. Es que se oye un poquito de eco. O sea, solo, digamos, el que está hablando, que está preguntando, porque es que oigo la pregunta como 3 veces seguidas. Y no la Profe, terminé. ¿cómo Ajá. ¿Cómo que? me escucha? Ahora sí. Profe, ¿cómo fue que escogió las letras azules en vez de las verdes? Los números. Ajá. Ok. Lo primero que uno revisa es esta parte, ¿verdad? Si los sustituyentes, la suma de las posiciones de los sustituyentes da un número más bajo. Como en este caso eran iguales, se va uno a ver dónde está más cerca el que en orden alfabético va primero, ¿verdad? Que en este caso es el etil. Ah, ok. Según el orden alfabético. Ujú. Y Pero lo del ajá. o sea, si ya los números hubieran hecho el desempate, me voy por los números, Ah, ¿verdad? Este ok. es solo en el caso que Ajá. estén empatados. Sí, esa parte sí la entendí. Y eso de etil y metil, ¿cómo sabe cuál es cuál? Ok, vamos a ver, ustedes ahí en el material tienen una tablita, ¿verdad?
La tablita básicamente decía que el de un carbono es metano, cadena principal, y sustituyente es metil. El de dos carbonos es etano y sustituyente etil, ¿verdad? El de tres carbonos propano y como sustituyente propil. El de cuatro butano, butil, pentano, pentil, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que se sale de la cadena principal tiene solamente un carbono, entonces por eso se llama metil, ¿verdad? Y este tiene dos carbonos, ¿verdad? Uno acá y otro acá, por eso se llama etil. Este es solamente un Ok, carbono, por eso se llama metil. ok, sí, sí, ya entendí. Gracias, profe. Ok, con gusto. Esa es un poquillo, entonces, la idea con la nomenclatura. Em, Vamos a hacer otro porque no hemos visto el caso de los que se llaman cicloalcanos. Una cosa importante que se me olvidaba mencionar de los alcanos es que, vamos a borrar esto. Los alcanos siguen una estructura que es del tipo CNH2N más 2. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo ese compuesto que son 4 carbonos, o digamos, vamos a ser un poquito más dramático, 6, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Bueno, yo puedo ponerme ahí, ay, ay, ay. Yo puedo ponerme ahí a contar cuántos, para completar 4 enlaces, ¿verdad? Y ponerme a contar, pero eventualmente esto tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 carbonos, ¿verdad? Entonces, si los carbonos son 6, los hidrógenos serían 2 por 6 más 2, ¿verdad? Es decir, C6H14, ¿verdad? Es decir, que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí están los 14 hidrógenos. Eso es un alcano. Ahora, hay compuestos que tienen lo que se le llaman em, elementos de insaturación, ¿verdad? ¿Qué son los elementos de insaturación? Es cuando tenemos menos del CnH2n más 2. Entonces, unos de esos compuestos que tienen menos de esa cantidad de hidrógenos son los que se llaman cicloalcanos. Cicloalcanos, ¿verdad? Entre los cicloalcanos que son compuestos en los cuales, em, digamos, un extremo está unido al otro, ¿verdad? Están formando como un anillo. Silvia tiene la mano levantada, no sé si alguien más, alguien me había levantado hace un rato. ¿Qué dice Silvia? Profesor, los cicloalcanos son insaturados junto con los alquinos, ¿es así? Después vamos a ver los demás, que son alquenos y alquinos. Digamos, los cicloalcanos realmente no son insaturados, pero sí tienen elementos de insaturación. Em, por lo general uno cuantifica los elementos de... Mira, algo están moviendo aquí. Qué vacilón, yo no pude hacer eso. Bueno, los elementos de insaturación, son como la cantidad de dos hidrógenos que bajamos sobre la fórmula del, del alcano, digamos. Eso ahorita lo podemos ver como una fórmula, pero en general tienen menos, digamos, si el alcano tiene CnH2n más 2, eh, estos tienen menos, ¿verdad? Por ejemplo, los cicloalcanos tienen CnH2n,
como que le hubiéramos quitado 2 hidrógenos al alcano, ¿verdad? Los cicloalcanos se forman a partir de 3 carbonos. Yo puedo tener, por ejemplo, este compuesto, que se llamaría ciclopropano, ¿verdad? Eventualmente yo podría tener el de 4 carbonos, que se llama ciclobutano, ciclopentano, etc. ¿Qué es el asunto de los elementos de insaturación? Em, si yo cuento el número de hidrógenos que tengo en un compuesto, por ejemplo, este ciclopropano tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Es decir, que ese compuesto es C3H6. Y calculo cuántos tendría el alcano, que sería 2N más 2, ¿verdad? Que esto sería 8. La diferencia entre 2, es decir, 8 menos 6 dividido entre 2, me da los elementos de insaturación, que en este caso es 1. Entonces, por ejemplo, un compuesto que tiene 2 elementos de insaturación podría tener 2 anillos, por ejemplo. ¿Verdad? Que podría tener un compuesto yo de este tipo, por ejemplo. Es una forma como de ir estimando la parte de la estructura. Ok. ¿Se entiende? Ahora, hay unas diferencias, digamos, en la forma de darles el, el nombre. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo tengo un compuesto de este tipo, ¿verdad? Y yo tengo un sustituyente aquí, por ejemplo, ese sustituyente siempre va a estar en 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cadena principal es el anillo, porque es la más grande. Y el, el sustituyente, em, yo podría empezar a numerarla como es un anillo en cualquier punto, ¿verdad? Entonces realmente este, ese punto siempre va a ser 1. Ahora bien, como siempre es 1, no hace falta ponerlo. Entonces no se pone. Es decir, en este caso el número no se pone. Ese compuesto se llamaría metil ciclopentano. ¿Por qué? Porque sería decir 1-metilciclopentano, pero el 1 es un poco redundante porque siempre va a ser 1. Ahora bien, esto no es lo mismo si son más de un sustituyente, ¿verdad? Si yo tuviera, por ejemplo, este, vamos a ver, sí, ¿verdad? Ahí sí tengo que numerar la cadena principal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, voy a empezar donde esté un sustituyente, ¿verdad? Pero hay un punto donde hay 2 sustituyentes. Entonces, voy a empezar en ese. Vamos a ver, es que algunos me están cogiendo la pantalla. Voy a empezar en este, ¿verdad? 1, 2, 3. Ay, ay, ay. 3, 4 y 5. ¿Por qué inicio con el 1 ahí? Porque eso me va a dar un patrón de sustitución de 1, 1, 2, que es el número más bajo posible. En ese caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Bueno, ese compuesto se llamaría 1,1,2 guión trimetil, trimetil ciclopentano.
Ok, ¿está claro eso? Ahora bien, ¿qué nos falta explicar? Hay algunos elementos de la nomenclatura común que se siguen manteniendo en la nomenclatura UPAC. Por ejemplo, cuando yo tengo como sustituyente, voy a poner, digamos que R es la cadena principal, ¿verdad? Sea la que sea. Cuando yo tengo ese grupo, a ese grupo se le llama isopropil. Isopropil, ¿verdad? Cuando yo tengo, imaginémonos otra vez que R es la cadena principal y tengo un grupo de este tipo, a ese grupo se le llama terc butil, ¿verdad? Y cuando yo tengo un grupo de este tipo, se le llama sec butil. Ese terc es de terciario y ese sec es de secundario. Lo que quiere decir es que hay un carbono ahí que tiene 3 enlaces y en el otro un carbono que tiene 2. Terc y sec van divididos por guión. Formalmente se escribe con cursiva esa parte terc y sec. Y en general, tanto terc como sec no se toma en cuenta en el orden alfabético, solamente como regla de desempate. Es decir, si yo en un mismo compuesto tengo de sustituyentes sec-butil, terc-butil y butil, ahí sí tomo en cuenta sec y terc. Pero de lo contrario, lo alfabetizo por la B. No lo alfabetizo por, em, por la T o la S. En el caso del isopropil, ese sí se toma, ese no lleva guión y sí se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió así, ¿verdad? Es una regla rara, pero así es, ¿verdad? El iso sí se toma en cuenta. ¿Queda clara esa parte? Ok. Ahora bien, hay una parte, em, vamos a borrar, que algunas personas muchas veces omiten en química orgánica, y es qué es lo que pasa em, cuando tenemos cargas, ¿verdad? A veces resulta, por ejemplo, yo puedo tener un compuesto como el metano, ¿verdad? Que tiene una carga cero, pero yo puedo tener, resulta ser un metano al cual le arrancaron un H más, ¿verdad? Y me quedó, ¿verdad? O sea, si el metano era este, me quedó un par de electrones, ¿verdad? Entonces, a propósito, ¿qué geometría tiene este compuesto? ¿Ustedes recuerdan eso? Aparte de la geometría, hibridación, geometría, esa parte recuerdan. Alguno ahí, alguito. No, no es trigonal, plana. Tetraédrica. Tetraédrica, ¿verdad? Em, Básicamente lo que pasa es que hay una hibridación el carbono como tal, el carbono elemental tiene, el carbono atómico tiene un orbital S y 3 orbitales P, ¿verdad? Ellos se hibridizan para formar orbitales sp3, que son 4 de ellos.
Esos cuatro se ubican lo más lejos posible uno de los otros, formando esa estructura que conocemos como un tetraedro, ¿verdad? Y en esa estructura el ángulo de enlace anda por ahí de 109.5. 109.5. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando él pierde un H más, verdad? Digamos, de aquí a este que está aquí abajo sería como que yo le quitara un H más. ¿Qué pasa con ese compuesto? Lo primero es qué carga tiene. ¿Qué carga tiene ese carbono? ¿O cómo sé yo qué carga tiene? ¿Tienen idea? Hay una formulilla que viene por ahí en el folleto, también la pueden buscar, que se llama carga formal, ¿verdad? La carga formal, ¿qué es? El número de grupo menos el número de enlaces menos el número, vamos a ponerle aquí enlaces, menos el número de electrones en pares solitarios. Número de electrones desapareados, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo veo este carbono, el carbono es del grupo 4, ¿verdad? En el metano, en el caso de arriba, ahí tiene 4 enlaces y tiene 0 electrones, la carga del es 0, ¿verdad? Si yo me voy al caso de abajo, ¿verdad? Ese sigue siendo el grupo 4, este tiene 3 enlaces, pero tiene 2 electrones, la carga es -1, ¿verdad? Entonces, la carga formal de este carbono es -1. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué geometría tiene? Eso es una pirámide triangular. Sin embargo, aunque la estructura molecular es una pirámide triangular, a veces en química orgánica solemos referirnos a la estructura electrónica, ¿verdad? Si uno toma ese par solitario como una arista más, esto es básicamente un tetraedro, ¿verdad? Entonces, la estructura electrónica seguiría siendo tetraédrica, aunque la estructura molecular sea triangular, ¿verdad? Em, Hay por ahí otros casos que son cuando, por ejemplo, tiene una carga positiva. Vamos a verlo por aquí. Digamos, si al carbono ya no le arranco, al metano ya no le arranco un H más, sino un H menos, es decir, el hidrógeno con sus 2 electrones, voy a tener un carbono en el cual tengo 3 hidrógenos y el orbital vacío, ese no va a hibridizarse, ese se va a quedar como un orbital P. Entonces, este compuesto tendría una hibridación sp2, ¿verdad? Por ende, su estructura sería triangular plana, ¿verdad? Porque esta parte de aquí es un triángulo plano, ¿verdad? Y la carga formal, si yo la calculo también, ¿verdad? El carbono es del grupo 4, tiene 3 enlaces y tiene 0 pares de electrones. Esa estructura sería, esa carga sería +1.
¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Y hay otra estructura en el carbono que algunas veces aparece, que es muy rara, es muy inestable, pero algunas veces aparece, que es en la que tenemos un carbono con un par de electrones y dos hidrógenos, ¿verdad? Lo primero que quiero que noten es que la carga formal, por ejemplo, es del grupo 4, tiene dos enlaces y dos electrones. La carga es cero. Es una estructura neutra. Sin embargo, sigue teniendo un orbital p vacío, ¿verdad? Y esa estructura es más de tipo, por lo menos la parte molecular es de tipo angular, ¿verdad? Se parece un poco como a la estructura del agua. Es un compuesto muy inestable, pero en algunos casos puede aparecer, ¿verdad? Por ahí como un intermedio de reacción, algo así, ¿verdad? Entonces, em, cuando tenemos estructuras de estas se llaman carbenos, ¿verdad? Cuando tenemos estructuras de estas positivas se llaman carbocatión. Cuando tenemos una estructura como la que veíamos hace un rato, que tiene más bien una carga negativa, esa se llama carbanión, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Ok. Queríamos ver también un poquito la parte de las reacciones. Em, Particularmente las reacciones que tienen que ver con los alcanos y los cicloalcanos, ¿verdad? Entonces, em, yo les decía que esto prácticamente no reacciona con nada, excepto, digamos, la reacción más común es la de combustión, ¿verdad? De hecho, el metano es el componente del gas natural, ¿verdad? Y el propano, el mayor componente del gas LP, el licuado de petróleo, ¿verdad? Como que le ponen a los carros. El octano es el principal componente de la gasolina y así sucesivamente, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una fracción más pesada que se utiliza como diésel, ¿verdad? Que el diésel es ya casi como un aceite. Hay una fracción todavía más pesada que se utiliza como combustible de aviones. Pero bueno, em, el metano, este, aparte de esa reacción de combustión, que no tiene mucha utilidad en química orgánica porque no nos sirve para preparar compuestos. Básicamente lo estamos llevando a la forma más oxidada, que es el CO2, que es lo que hay en la atmósfera y, este, y no es una buena forma, ¿verdad? No nos permite meter otro tipo de átomo, ¿verdad? El CO2 prácticamente se nos convierte en un desecho. Entonces, la otra reacción que existe es la reacción de halogenación radicalaria, ¿verdad? O halogenación por radicales libres. Esa reacción ocurre en presencia de luz ultravioleta. Cuando yo pongo el metano con un halógeno, por ejemplo con bromo, ¿verdad? Y le aplico luz ultravioleta, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los hidrógenos se sustituye por un bromo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un compuesto que va a ser CH3Br y me va a quedar como subproducto HBr, ¿verdad? Esta es la reacción. El producto de la reacción como tal es este, CH3Br, ¿verdad? Ahora, en química orgánica nos interesa
muchas veces para poder predecir las reacciones, estudiar otra parte que se llaman los mecanismos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del mecanismo de reacción. Pero entonces, les decía, esta reacción se puede dar con bromo o se podría dar también con cloro, ¿verdad? Eventualmente se podría dar con flúor y eventualmente se podría dar con yodo. Por lo general, lo más común es con bromo y la segunda más común tal vez sería con cloro. Con flúor la reacción es muy rápida y tiende a ser violenta, difícil de controlar, y con yodo tiende a ser demasiado lenta, más bien, demasiado poco difícil de conducir. Sin embargo, bueno, yodometano es posible obtenerlo de esa manera, pero la reacción, digamos, no es la halogenación radicalaria en general, lo más común es que sea con bromo o con una fuente de bromo, porque ahora muchos libros encontrarán que, eh, o en muchos artículos, ¿verdad? Que se propone no utilizar el halógeno como tal, porque son compuestos muy tóxicos, ¿verdad? Sino utilizar un compuesto que genere una pequeñita cantidad de halógeno. Pero al final es lo mismo, digamos, para efectos de estudio lo vemos así. El gas cloro, por supuesto, es de un compuesto peligrosísimo, ¿verdad? Es un gas, digamos, el bromo es tóxico, pero por lo menos es líquido. Si bien es cierto, genera vapores, pero vos manejas, no es lo mismo manejar una botella, ¿verdad? Al cual vos puedes tomar con un gotero y echar en un sistema de reacción, que manejar un cilindro de gas, ¿verdad? Que eventualmente, si hay alguna fuga o algo así, vas a tener tal vez que evacuar una población porque es una cosa muy tóxica, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta reacción sobre moléculas de carbono que son más grandes? ¿Verdad? Por ejemplo, em, ¿qué pasa si yo quiero hacer una reacción con un equivalente de bromo y luz ultravioleta sobre este compuesto, sobre propano? ¿Verdad? Y aquí tenemos que hacer una diferencia en los productos de reacción. Si, por ejemplo, yo quisiera preguntarles cuáles son todos los productos posibles o cuál es el producto mayoritario. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Empecemos por todos los productos posibles. Bueno, aquí me faltó el 2 del bromo, ¿verdad? Esta reacción con bromo podría ocurrir, ¿verdad? Si yo tengo 1, 2, 3, en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3, ¿verdad? Si el bromo se agrega en la posición 1, eso me daría un producto de este tipo, ¿verdad? Si se agrega en la posición 2, me daría un producto de este tipo. Y si se agrega en la posición 3, me daría un producto de este tipo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo pueden ver, porque es que en realidad las moléculas no tienen lado, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a ver, voy a tratar de hacerlo con... em,
Yo tengo una molécula de 3 carbonos, ¿verdad? Pero acá en uno de los extremos le pegué un bromo. El bromo lo voy a hacer como un circulito, ¿verdad? Ahí tiene el bromo. Pero si yo lo giro, porque las moléculas no tienen lado en realidad, yo tengo el producto que está acá abajo. O sea que estos dos realmente son la misma molécula, nada más que uno está viendo así y el otro está viendo así, ¿verdad? Pero es exactamente la misma molécula. Entonces lo voy a dibujar solo una vez, ¿verdad? Porque en realidad, aunque se pueden agregar en la posición 1 o 3, me daría el mismo producto. Entonces, S más S son todos los productos posibles, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mayoritario? ¿Verdad? Puede ser, fíjense muy bien lo que se les está preguntando. Si yo les pido, por ejemplo, en un examen, deme todos los productos posibles, hay que ver en todas las posiciones en las que se puede agregar el bromo o el halógeno que sea. Pero si yo les pregunto cuál es el producto mayoritario, el producto orgánico mayoritario, es la pregunta normal porque en ambos casos, digamos, se generaría HBr como su producto, pero el HBr por lo general no nos importa, ¿verdad? Nos centramos en la parte del carbono, aunque es un producto principal siempre. Em, un segundo. Y no, profe, el Ajá. producto mayoritario, seguro que he leído, es donde el carbono secundario, en donde el bromo se ubica en un carbono secundario. Ahí se da el producto mayoritario. Bueno, lo que he entendido, ¿verdad? Exacto. Si yo les pregunto cuál es el mayoritario, sería este. Ese es el producto orgánico mayoritario, en el que el carbono está, perdón, en el que el halógeno se agrega donde hay menos hidrógenos, ¿verdad? O en el carbono más sustituido, o sea que tiene más cadenas, ¿verdad? Como vos bien decías, ese es secundario, ¿verdad? Es más sustituido em, que el otro que es primario. Primario significa que solo tiene un carbono enlazado, secundario que tiene 2 carbonos enlazados, terciario que tiene 3, cuaternario que tiene 4, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. La pregunta ahora sería, ¿por qué? Algún valiente ahí que se anime. Es que es más estable, digo yo, profe. ¿Qué es más estable? Al ubicarse, como decir, en el centro de la cadena o en los centros de la cadena que en los laterales. Por ahí anda, pero no es exactamente la respuesta. De hecho, para explicar esto tenemos que irnos a revisar el mecanismo de reacción. Y es un concepto también que queremos introducir. El mecanismo de reacción son como el conjunto de pasos individuales. Esto nos interesa muchísimo en química orgánica verlo. ¿Cuál es el conjunto de pasos individuales que nos lleva? Ay, 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 se me hizo demasiado pequeño. El conjunto de pasos individuales em, que nos conduce a la formación del producto, ¿verdad? Digamos, la reacción como tal es, yo he hecho los dos compuestos en un tarro, le pongo luz ultravioleta, después de que pasa un tiempo, veo cuáles son los productos que se formaron. El mecanismo es como cuál fue la ruta que tomaron para formarse, ¿verdad? Cómo se fueron transformando. Y esto algunas veces son hipótesis o algunas veces son teorías. Es decir, algunas veces es como la gente piensa que ocurre, pero puede ser que no sea cierto, ¿verdad? Obviamente, si usted genera una hipótesis, un modelo, usted va validando porque usted cree que pasa así, pero, ¿y qué es lo importante de los mecanismos? Que los mecanismos nos ayudan un poquito a predecir cuál es el comportamiento y cuál es la reactividad. Por ejemplo, esto del carbono más sustituido deriva de lo que podemos ver en el mecanismo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo propuesto para la
reacción de halogenación radicalaria. Lo primero que ocurre, que es lo que se ha observado, es la formación de los llamados radicales libres. Cuando nosotros tenemos la molécula de bromo, ¿verdad? El bromo, ustedes recordarán, aunque el átomo como tal es un átomo muy electronegativo, la molécula como tal es una molécula no polar. ¿Por qué no polar? Porque yo tengo dos bromos que tienen, digamos, la misma electronegatividad. Entonces la diferencia de electronegatividad en el enlace es cero. Además la molécula es simétrica, ¿verdad? O sea, jala con la misma intensidad para ambos lados. Cuando yo le aplico luz ultravioleta, ¿qué es lo que pasa? Que yo hago que esos electrones se exciten y brinquen a un nivel energético más alto. Y si la energía es muy grande, ese salto energético puede romper el enlace. Entonces, en los mecanismos representamos los movimientos de los electrones con flechas. Una flecha representa el movimiento de dos electrones. Media flecha representa el movimiento de un electrón. Las flechas no representan los movimientos de los átomos, ¿verdad? Ese es un error típicamente a la hora de dibujar mecanismos. Es decir, este átomo se mueve para allá. No. De hecho, la química en general, nosotros estudiamos lo que ocurre a nivel de la nube electrónica, digamos, nosotros no nos metemos a ver lo que pasa en los núcleos atómicos. Eso es un asunto más de la física, ¿verdad? De la parte nuclear y todo eso, ¿verdad? Nosotros nos centramos un poco más en lo que ocurre con los electrones. Ok, entonces, como les decía, viene la luz ultravioleta y lo que me genera es una ruptura homolítica. Entonces hay dos medias flechas que me indican que esos electrones que formaban parte del enlace se van cada uno por su lado, ¿verdad? Y ahora tenemos dos moléculas de bromo, perdón, dos radicales, en los cuales hay un electrón desapareado. Eh, Ese bromo radicalario es una molécula terriblemente reactiva, ¿verdad? Si ustedes se ven, no cumple la regla del octeto, ¿verdad? Tiene 7 electrones, le falta uno. Entonces, eh, él busca cómo estabilizarse y cómo completar el octeto. Puede pasar que él encuentre. ¿Están viendo la pizarra? Es que me sacó de la reunión por alguna razón y me volví a entrar, pero ahora veo una pizarra diferente. Pero me pueden ver. Sí, profe. Ok. Regreso al asunto del mecanismo, ¿verdad? Entonces teníamos un bromo 2 que con luz ultravioleta se parte en dos bromos punto, ¿verdad? Dos radicales. Les decía, ese radical es extremadamente reactivo. Lo que es más posible que encuentre ahí es el alcano, que está en mayor abundancia, ¿verdad? Entonces ese bromo punto se encuentra con el, em, con el propano, ¿verdad? Entonces hay dos formas en las que puede reaccionar, ¿verdad? Venir a formar un enlace acá, en la cual él me va a generar un radical de este tipo, más HBr, o podría reaccionar acá en el medio,
¿verdad? Otra vez él va a venir a formar un enlace acá y generarme un radical de este tipo más HBr. Ahora, aquí es donde viene el asunto. El radical como tal, el radical primario es menos estable que el radical secundario. ¿Por qué razón? Porque las cadenas de carbonos hacen una cosa que se llama el efecto inductivo dador. ¿Qué es el efecto inductivo dador? Que ellos, digamos, por decirlo de alguna manera, le meten electrones. Aquí yo tengo dos cadenas que meten electrones. Y aquí yo tengo una que mete electrones, nada más. Cuando tengo más cadenas, al tener el octeto incompleto, le gusta que le metan electrones, ¿verdad? Entonces, ese es más estable. Entonces, por esa razón, aunque los dos son posibles, este que está acá no es la ruta de preferencia. A pesar de que son más hidrógenos, porque en los extremos tengo 6 y al medio tengo 2, ¿verdad? Pero la reacción es lo que se llama regioselectiva, es decir, eh, prefiere una región en particular, ¿verdad? Ok. Estas dos reacciones, bueno, esta primera reacción que estaba aquí arriba, en el mecanismo se le conoce como la reacción de iniciación. Iniciación, que es en la que se forman unos poquitos radicales. Ahora, esos radicales reaccionan con ese propano para formar este otro compuesto y este radical, a su vez, reacciona nuevamente con el bromo, ¿verdad? Él viene y reacciona para formar uno de los productos de la reacción más el bromo punto de nuevo, ¿verdad? Em, que, bueno, eventualmente podría reaccionar en el extremo también, pero decíamos, esta es la ruta preferida a la que conduce a la formación del producto mayoritario, ¿verdad? Entonces, estamos representando esta como tal. Entonces, ¿qué pasa con el bromo punto que se formó? Otra vez me reacciona con el propano, me forma más radical de este tipo, y este otra vez vuelve a reaccionar con el bromo. Entonces, dicho de alguna manera, si yo meto bromo y meto propano en un tarro y le pongo la luz ultravioleta genera un poquito de estos radicales bromos. Ese poquito reacciona con este y me forma este. Este reacciona con este y me forma este. Este vuelve a reaccionar acá y vuelve a reaccionar abajo. Y vuelve a reaccionar arriba y vuelve a reaccionar abajo. Y vuelve a reaccionar arriba y abajo. Y arriba y abajo. Entonces, la de iniciación fue un poquito, pero esta otra se repite un montón de veces. Hasta dele y dele y dele y dele. Por eso se le llama una reacción en cadena, ¿verdad? Eh, Radical Chain Reaction, que es como reacciones en cadena, ¿verdad? Esa parte ocurre un montón de veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya prácticamente se hayan agotado los reactivos, que son el bromo y el propano, ¿verdad? Entonces, estas dos reacciones que están ahí se les conoce como las reacciones de propagación, ¿verdad? Una vez que eso se ha agotado, vienen las reacciones de terminación, ¿verdad? Que yo les decía, eso es ya cuando prácticamente no queda producto, perdón, ya no quedan reactivos, ya prácticamente todo se ha formado. Están los últimos radicales ahí, ¿verdad? Todavía vivos. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que yo tenga un radical bromo que se encuentre con otro radical bromo y que me formen el bromo 2 otra vez. O puede pasar que yo tenga un radical del propano, ¿verdad? Con un radical bromo y me formen producto. O puede pasar
que yo tenga un radical de estos con un radical de estos que me formen esto. O algunos autores describen como que puede reaccionar con las paredes del reactor o puede reaccionar con alguna otra cosilla. Ya son los últimos radicales que están ahí tonteando en el reactor, ¿verdad? Porque ya casi todo se consumió, los que hacen este tipo de reacciones y se acaba, ¿verdad? Entonces, la proporción de estos productos es muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? De hecho, se pueden encontrar, ¿verdad? La gente, por eso han propuesto también este mecanismo, se puede encontrar algo como eso, pero la proporción es muy, muy, muy pequeña, tanto que es insignificativa. ¿Por qué? Porque la reacción que se repitió muchas veces fue la de propagación. Y si ustedes se dan cuenta, los pasos de propagación son los que conducen a la formación de los productos principales de la reacción, ¿verdad? Entonces, este es el mecanismo. El mecanismo, em, ¿cómo se llama? Ustedes pueden tener que dibujar un mecanismo. Si yo les pido específicamente, por ejemplo, el mecanismo de una halogenación radicalaria. ¿Y qué cambia entre una u otra? Puede cambiar que en lugar de bromo sea flúor o cloro o yodo, o puede cambiar la molécula orgánica, ¿verdad? En ese caso, de que cambie la molécula orgánica, ¿qué es lo importante? Lo mismo que para el producto principal, es identificar cuál es el lugar más estable, donde se formaría el radical más estable y es eventualmente donde va a ocurrir la halogenación. Y por supuesto, también esta reacción podría, si yo tengo la, la, este, la estequiometría adecuada, podría ocurrir 2 veces o 3 veces, ¿verdad? Eh, por lo general estudiamos la monohalogenación radicalaria, pero podría haber una dihalogenación, ¿verdad? Sencillamente, ¿qué es lo que yo hago? Pongo el doble de bromo, que el doble ¿verdad? En proporción molar, el doble de bromo que de propano o butano o el que sea que utilice. Ok, entonces, antes de finalizar esto sería, ¿qué es importante? La estabilidad de los radicales, ¿verdad? Si yo tengo un radical, ya, hay un color que se vea mejor. Si yo tengo un radical metilo, ese es el menos estable de todos. Pero si yo tengo un radical, digamos, primario, como el etilo, ese es un poquito más estable. Si yo tengo uno secundario, ese es un poco más estable. Si yo tengo uno terciario, es ya bastante más estable. Hay algunos que sufren un fenómeno que se llama resonancia, que lo vamos a ver más adelante, que suelen ser más estables que estos. Uno es el que se llama vinílico, que es el que está a la par de un enlace doble. Y hay otro que se llama bencílico, que es el que está a la par de un anillo con enlaces dobles conjugados, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar un poco más adelante en el curso, pero en general ese es mucho más estable que cualquiera de los anteriores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula, em, vamos a ver, algo así, y yo a esto le hago una bromación radicalaria, una monobromación radicalaria, ¿cuál sería el producto orgánico principal? Entonces yo podría pensar, bueno, esta posición es secundaria, 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 secundaria. Estas de acá son primarias todas. Esta es cuaternaria. En la cuaternaria yo no podría poner un bromo porque le daría un quinto enlace al carbono y eso es imposible, ¿verdad? Esta de aquí es secundaria y este de aquí es terciario, ¿verdad? Entonces, según la prioridad anterior que acabamos de ver, el que tendría la prioridad ahí es el terciario, el terciario, ¿verdad? Entonces, el producto orgánico principal de esta reacción sería ese. ¿Me explico? Y yo podría decirles, por ejemplo, haga el mecanismo de esa reacción, ¿verdad? Entonces, el mecanismo que acabamos de ver, ¿verdad? Que empieza el bromo, sencillamente en lugar del propano,
habría que usar esta cosa, ¿verdad? Y esta cosa va a formar un radical en este punto, ¿verdad? Ese radical hará reacción de propagación con el bromo y al final los radicales pueden hacer reacciones de terminación, ¿verdad? Esa es una pregunta que suele ser típica en los exámenes de química orgánica. ¿Dudas con esto? A mí me gusta darla así a punta de pizarra, ¿verdad? Es como resolver algún problema. Yo no sé si se les hará un poco desordenado, ¿verdad? Porque no estoy poniendo, aunque sí hay una secuencia de temas, no es un PowerPoint, ¿verdad? Donde yo voy poniendo, entonces ustedes ahí lo pueden revisar, ¿verdad? Vimos un poquito de nomenclatura de alcanos, nomenclatura de cicloalcanos, vimos las reacciones, vimos mecanismos de reacción, ¿verdad? Eso es importantísimo. Si practican, hacen ejercicios de los que vienen ahí y tienen dudas, a mí me encantaría, digamos, entre más interactivo sea este asunto, mejor, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda. De mi parte no, profesor, solamente como un poquito los mecanismos que sentí que es como lo más complejito, pero es así como usted dice, nada más como de practicar y de hacer ejercicios y así uno va aprendiendo. Yo sé, digamos, yo sé que probablemente, como suele ser con los estudiantes de la UNED, yo me imagino que muchos de ustedes trabajan y llegan cansados y además tienen otros cursos, otras responsabilidades, ¿verdad? Pero digamos, este es un curso así como muy intenso, ¿verdad? Y, y nos pasa un poco como pasa con con los cursos de números, como con las matemáticas y eso, ¿verdad? Usted no puede aprender, si usted no sabe sumar, no puede aprender a multiplicar, ¿verdad? Si usted no sabe multiplicar, no puede aprender las potencias, ¿verdad? Si usted no sabe las potencias, no puede aprender ecuaciones, no puede aprender cálculo, no puede aprender álgebra, ¿verdad? Es como progresivo. Entonces, porfa, no lo descuiden, porque a veces es medio triste, digamos, que uno va a la mitad del cuatrimestre yo siento que hablo y ya los perdí, ¿verdad? Porque se quedaron atrás. Hay que llevarlo como al día. En la nomenclatura lo que vamos a ir haciendo es como ir sumando pasos, ¿verdad? Pero casi que las cosas que uno ve desde el inicio del curso sirven para lo que se va viendo hasta el final, ¿verdad? Entonces, por ahí se los digo, recordar, eh, repasar bien el material complementario, sobre todo. Si tienen dudas con algún problema, los podemos hacer, digamos, qué sé yo, algún mecanismo, no lo lograron resolver, algún problema, lo podemos hacer en la próxima tutoría, sin ningún problema. Y acuérdense de la tarea y para lo que sea, pues ahí estamos.